Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo 23, versículos del 1 al 3. Recuerden, estamos estudiando este salmo con la serie titulada Siempre a mi lado. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, que nos das de poder reunirnos nuevamente. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido alabarte, hemos podido exaltarte, y también, Señor, hoy nos disponemos a ser edificados por tu palabra. Bendito Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos, que podamos, Señor, recibir esta palabra, Padre Celestial, para ponerla en práctica, para ser edificados, Señor, cada uno de nosotros. Que mi vida, Señor, sea un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En abril de 1912, hace ya más de 100 años, el mundo civilizado quedó profundamente consternado por la noticia del hundimiento del Titanic. El Titanic en esa época era el barco de pasajeros más grande construido por el hombre. Era prácticamente una maravilla en sí misma. Y una de las causas que provocó esta tragedia fue que los armadores y muchas autoridades marítimas tenían la seguridad que dicho barco era prácticamente insumergible, porque estaba perfectamente construido. Pensaban esto porque el casco de la nave estaba dividido en 16 compartimentos, que se le llaman compartimentos estancos, que son compartimentos que son secos por dentro. Tenía 16. De tal manera que el barco podía mantenerse a flote aún con los primeros 5 compartimentos completamente inundados. Basados en esta suposición, se hizo navegar el barco a toda velocidad por la noche en una región en donde había grandes masas de hielo flotante, lo que nosotros conocemos como icebergs. Y contra uno de estas masas chocó el Titanic y se fue al fondo del mar junto con la seguridad de sus ingenieros y sus diseñadores. Una de las catástrofes más grandes de la humanidad, porque este barco que había sido construido con toda la tecnología de su tiempo, se hundió en su primer viaje y no pudo llegar a su destino. Muchos de ustedes habrán escuchado que se dijo que ese barco ni Dios lo podía hundir, pero eso fueron mitos y leyendas, porque nunca realmente nadie dijo eso y en la historia no está registrado. Lo que sucede es que a nosotros los humanos nos gusta aumentarle a las cosas, ¿verdad? Pero la verdad fue que los diseñadores de este barco confiaron excesivamente en su creación.
en la obra que ellos habían hecho. Y pensaron que habían construido algo tan grande que parecía invencible. Tenían esa seguridad. En su tiempo habían enviado reportes de que era el barco que iba a hacer menos tiempo en cruzar el Atlántico. Pero no pudo llegar ni siquiera a su primer destino. Pero era sorprendente la seguridad que los diseñadores de este barco tenían. Y es justamente en esa seguridad que a veces nosotros ponemos en las cosas, en lo que quiero que nos introduzcamos al estudio de este pasaje. Porque algo que siempre me ha llamado la atención del Salmo 23 es la seguridad con la que David se expresa. ¿Sí? David tiene una seguridad que es notable al escribir este salmo. No vemos por ningún lado una tan sola pizca de duda en David. No vemos a David diciendo, el Señor es mi pastor. Puede que tenga algo de lo que necesita. Quizás me lleve a ver desprados o tal vez no. ¿Es cierto? No sé muy bien dónde me conduce. Tal vez renueve mis fuerzas. Y supongo que me guiará por buenas sendas. Espero que cumpla su palabra. ¿Eso es lo que leemos en el Salmo 23? No. Leemos a un David que habla con seguridad. Y si usted va al Salmo conmigo, dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. ¿Qué le dice luego? En lugares junto a aguas confortará, me guiará por amor de su nombre. Definitivamente podemos ver que David estaba muy, muy seguro de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba diciendo. Y esto, amados hermanos, inevitablemente nos pone a pensar en si nosotros podemos decir estas mismas palabras del Salmo con la misma seguridad con la que David las dijo. ¿Es cierto? A veces cuando leemos pasajes en las Escrituras a donde los autores hablan con la misma seguridad que David tenía, nos preguntamos si realmente nosotros podemos decir estas palabras con la misma seguridad. Porque, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, cuando leemos este salmo, a veces nuestra mente nos dice, ¿y cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si estás todo acabado? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si no tienes trabajo? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si tienes problemas en la familia? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si tienes una orden de deportación? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si estás todo enfermo y deprimido? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si te sientes solo? ¿Cómo vas a decir que el Señor es tu pastor si eres un hipócrita? Y todas estas cosas, usted y yo podemos poner aquí la situación más adversa o más difícil que estemos pasando o que hayamos pasado, esa que nos hace creer que no tenemos lo que se requiere para confesar este salmo con seguridad. Que no es cierto, todos estos pensamientos vienen a nuestra cabeza cuando estamos leyendo el salmo y decimos, bueno, David tal vez lo pudo haber dicho, pero yo no. Porque esto me está sucediendo, porque esto me está afectando. Ahora, si nosotros asumimos que David escribió este salmo en la madurez de su vida, solo hace falta que nosotros leamos la historia de David, ya sea en los libros de Samuel o en los libros de las crónicas, para darnos cuenta de que su vida, a pesar de las victorias que tuvo David, también estuvo marcada por momentos de persecución, por momentos de llanto, de traición, de problemas familiares y de gravísimos pecados.
Por lo tanto, si alguien debió haber dudado primero de las palabras de este salmo, era el mismo David. Porque nosotros nos hacemos la idea, ¿verdad?, que los personajes bíblicos eran diferentes a nosotros, estaban hechos de diferente manera, pero la verdad es que no, eran igual que nosotros. David sufrió, si bien el Señor fue parte de muchas victorias y vio la mano del Señor, pero tuvo momentos en su vida que fueron muy oscuros. Momentos en los que pudo haber dudado como nosotros. Es cierto, venció a Goliat, derrotó a muchísimos filisteos, pero yo me imagino a David en el momento en la cueva de Adulam llorando. Llorando, ¿por qué? Porque era el hombre más buscado en todo Israel. Cuando venció a los enemigos, Saúl le ofreció y le prometió a su hija. Pero en la cueva de Adulam lo que le habían prometido a David era volarle la cabeza. Esa era la promesa que tenía asegurada. La escritura dice que Saúl lo andaba buscando con un hambre para acabárselo. Entonces, David es el primero que pudo haber dicho, bueno, no, ¿y cómo es que el Señor va a ser mi pastor? Pero a pesar de todas esas cosas, y si usted y yo también recorremos la historia, David sufrió traiciones, problemas familiares, y aún todavía, cuando ya estaba viejito, cuando ya estaba por morir, ustedes y yo podemos ver que la familia de él, en lugar de estar todos, nuestro papá, no, los hijos estaban viendo quién se iba a quedar con qué, con la corona. Imagínense qué situación más terrible. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de su vivencia, David puede decir, el Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es justamente en eso que queremos ver a qué se debía la seguridad que David tenía. ¿Por qué David, a pesar de haber sufrido tanto en su vida, podía asegurar que el Señor era su pastor, que él iba a recibir de él todos esos beneficios? Y sabe, primero debemos apuntar al problema que a veces nosotros tenemos, porque nuestro problema, y que es muy común en nuestros días, es que a veces nosotros hacemos lecturas del texto bíblico demasiado centrados en nosotros mismos, ¿sí? En lo que somos, en lo que tenemos y en nuestros logros. ¿Se ha fijado? Hoy filtramos, y aún nosotros los creyentes batallamos con eso, porque el mundo ya de por sí, la sociedad filtra todo a través de sus logros, de los éxitos. Pero a veces eso se nos mete a nosotros también y tratamos de filtrar la realidad de la palabra de Dios según nuestra situación actual, o según nuestro pasado, o según lo que nosotros hayamos vivido, y volvemos nuestra bendición en un parámetro, cuando eso no puede ser así. No puede ser así. Si bien es cierto que David escribe el Salmo, desde la perspectiva de una oveja, no es la oveja la protagonista del Salmo, ¿sí? No es la oveja. No es la oveja el centro de atención del Salmo. El Salmo no dice, yo soy la oveja preferida del Señor, la más inteligente y astuta del redil, nada me faltará. Siempre busco los prados más verdes y las mejores fuentes de agua. Me acuesto siempre temprano para reducir el estrés y hago 100 pechadas en la mañana para renovar mis fuerzas. ¿Verdad que no dice así el Salmo? Y siempre uso Google Maps para no perderme en el camino. No es la oveja la protagonista del Salmo. David no está diciendo que por su astucia, que por su inteligencia, las cosas siempre van a ir bien, o que siempre va a obtener un buen resultado. No, David no fundamenta la seguridad con la que escribe estas palabras en ningún esfuerzo humano. En ningún esfuerzo humano.
Porque David conoce también de primera mano que los humanos no somos 100% confiables. Ya que es muy probable que cada uno de nosotros tenga una lista mental de personas, ¿no es cierto?, que son confiables y las que no son. Sí, gracias por ese amén. Porque es cierto. A veces decimos, mira, fulano me dijo que va a venir. No es cierto, así dice siempre. Ya tenemos una lista. ¿Sí? Mira, tal persona dice que no le creas, así dice siempre. ¿Sí? Mira que Mengano me ha prometido tal cosa. Sí, a mí también, nunca me la dieron. Pero también, no todas las personas son o sea, no todas podemos decir eso, generalizar, ¿verdad? Porque también nosotros, decimos, mira, tal persona dice, no, sí, él es de palabra, decimos, creemos, hacemos nuestra propia lista. Pero David sabía que, y esa era la seguridad que él tenía al escribir este salmo, que todas estas cosas que él habla en el salmo no puede tener la seguridad para decirlas si pone su confianza en alguien más. Por eso David sabe en primer lugar que no puede confiar en hombres mortales, no puede confiar en el hombre. Vaya conmigo casi al final del libro de los Salmos, al capítulo 146. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Y quiero que usted lo lea conmigo, porque aquí está bastante calientito y cuando está calientito a uno le da sueño. Dice el Salmo 146, versículo 3 y 4. Lo lee conmigo. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, que dice, perecen. En ese mismo día se acaba. Los hombres podemos hacer promesas, podemos hacer planes, pero el día en que esa persona que ha prometido algo se muera, hasta ahí llegaron sus planes y hasta ahí llegaron sus promesas. Así de frágiles somos. Por eso David no basa su confianza en que alguien más le pueda ayudar. No basa la confianza del Salmo en la fidelidad de otra persona. ¿Por qué? Porque los hombres fallamos. Yo le puedo prometer un montón de cosas hoy, pero Dios no quiera. Hasta el día de hoy llego yo, pues todo va a quedar en una promesa. Nada más. Por eso una persona que le ha prometido algo a usted y le ha dicho, mira, cuando yo me muera y se muere y no lo dejó en un testamento, son palabras que se las lleva el viento. Aunque se lo haya prometido 1000 veces. Entonces, David no pone la esperanza en el humano. ¿Por qué? Porque somos pasajeros. Usted y yo nuestra vida puede llegar hasta el día de hoy y el sol va a salir mañana. Yo puedo morir el día de hoy y la tierra va a seguir girando. Porque el universo, hermanos, no gira alrededor nuestro. No gira alrededor nuestro. De hecho, David sabe que no puede confiar en hombres mortales, pero sobre todo sabe que no puede tampoco confiarse de sí mismo. Vamos al Salmo, ahora al capítulo 19, casi al inicio del libro de los Salmos, y versículo 12. Salmo 19, 12. Mira lo que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y le dice el Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabía usted que para nosotros los humanos es bien difícil en realidad entender cuando estamos equivocados?
y que nos cuesta de hecho hasta aceptar cuando nos hemos equivocado. Nosotros podemos a veces estar completamente ciegos a que estamos viviendo en un error o que estamos viviendo en el error. Por eso David sabe que no puede ni siquiera confiarse de él mismo. Él le dice al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Por eso nosotros no podemos seguir la filosofía del mundo de decir, confía en ti mismo, cree que tú puedes. Eso es cierto bajo ciertas circunstancias, pero no es cierto todo el tiempo. Porque somos personas que tenemos en cierta manera la vista corta. Nosotros podemos decir que vamos a hacer algo o que vamos a hacer esto, pero mire cómo cambian las realidades. Mire dónde estamos hoy por un accidente que tuvimos en el templo. Y las cosas cambian así. Entonces David no puede poner ni su confianza en los hombres ni su confianza en sí mismo. Él sabe, porque fue pastor del rebaño de su padre, que las ovejas son torpes, son tercas y se desvían con facilidad. Somos las ovejas del Señor. Amén. A veces la gente se siente muy ofensivo cuando se predica de esta manera. Pero si hacemos conciencia en esto, nosotros a veces tenemos bastante parecido a las ovejas, ¿no es cierto? Aunque nos duela, a veces somos tercos. Esa palabra me resuena a mí. Si le resuena a usted es pura coincidencia. Pero somos a veces como las ovejas. Queremos hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer. Por esto Él no basa su seguridad en su habilidad o en el esfuerzo por ser la mejor oveja del redil. ¿Sí? No lo basa en eso. Porque a veces que nosotros pensamos, no, si yo me esfuerzo y soy un buen cristiano, entonces nos estamos equivocando. David en el Salmo no apunta a lo que la oveja pueda o no pueda hacer. David describe los beneficios que recibe la oveja, pero estos beneficios no son producto de las habilidades de la oveja, sino que son producto de las facultades del pastor. Y no estamos hablando del pastor William, ¿verdad? Estamos hablando del pastor. Son producto de las facultades del pastor. Todo lo que nosotros vemos ahí que dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo eso es únicamente porque el pastor tiene la experiencia necesaria para guiar a su rebaño. Este pastor, nuestro pastor, Dios, tiene la experiencia necesaria para guiar ¿a quién? A nosotros como ovejas. ¿Sabe? En el antiguo Oriente, la profesión pastoril era muy común. Y los pastores más experimentados eran los que podían darle a sus ovejas los mejores tratos, guiarlas por los mejores caminos. Sí, usted sabe, las personas experimentadas. Así como aquí hay mucha gente experta en su profesión, ¿no es cierto? Experimentados en su profesión. De esa misma manera, David entiende que la oveja puede recibir todo lo que él está hablando porque su pastor es experto, es experimentado. Ese es nuestro Dios. Por eso David habla con tanta seguridad, porque sabe en primer lugar que Dios no simplemente es experimentado, sino que es fiel a su palabra. Amén. Él es fiel, Él es confiable, porque fiel quiere decir digno de confianza. Y aunque la confianza es una característica que cada vez es más difícil de encontrar en nuestro tiempo, porque nuestra palabra ha perdido valor, pero Dios es fiel.
Por eso la Escritura dice en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Por eso David puede estar tan seguro. ¿Por qué? Porque está confiando en la fidelidad de Dios. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, la Escritura nos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo hay. Por eso uno de los nombres del Señor es que el Altísimo. ¿Qué quiere decir el Altísimo? No hay nadie por encima de Él. Él es lo más alto. Entonces dice la Escritura que no pudiendo jurar, porque no hay otro mayor que Él, juró por quién? Por sí mismo. Juró por sí mismo que bendeciría a Abraham y a su descendencia. Eso nos muestra a nosotros la confiabilidad del Señor, que Él es fiel a su palabra. Sus planes no se desvanecen como los nuestros. Por eso Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. No importando lo que suceda en el mundo, su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es más firme, dice la Escritura también, que los cielos y que la tierra. Su palabra se cumple, sus promesas se cumplen, se han cumplido hasta el día de hoy. Nosotros podemos hablar y decir lo que nos podemos imaginar que puede pasar, pero de eso a que pase hay una gran diferencia. David está seguro de que Dios siempre cumplirá sus planes. Amén. Siempre. Por eso, en Jeremías 29:11, cuando el pueblo de Dios estaba prácticamente sufriendo la deportación de Babilonia, estaban siendo llevados esclavos a Babilonia en medio de esa realidad. ¿Qué le dice Jeremías al pueblo? Yo sé los pensamientos. Otra versión va a decir los planes que tengo para ustedes. Planes de bien para darles el fin que ustedes están esperando. Jeremías no dio esta palabra al pueblo cuando todas las cosas estaban bien. Lo hizo en medio de un momento de desesperación, de momentos de dolor, de momentos de llanto. Pero Jeremías le recuerda al pueblo que Dios no es como uno de nosotros, que como hablábamos, cuando nosotros nos muramos, nuestros planes ahí llegamos. Ay, que yo deseaba tener un carro X y X, pero si se fue, se fue. Y el carro ahí va a quedar en el dealer para siempre. Que yo quería una casa como esto, pero si se murió, hasta ahí. Pero los planes del Señor trascienden el tiempo. ¿Sí? Su promesa, el hecho de que nosotros estemos aquí hoy es una evidencia de que los planes del Señor permanecen. Amén. El hecho de esta reunión, porque allá estaban los discípulos llorando la muerte de Jesucristo, pero al tercer día resucitó y los constituyó como iglesia y les dijo, vayan por las naciones, porque el plan del Señor era alcanzarnos a nosotros. Y mire, 2000 años después, aquí estamos nosotros reunidos. Los planes del Señor no los detiene el tiempo, no los detienen los malos tiempos. Nosotros somos parte del plan de Dios para la humanidad. Él nos ha salvado, nos ha restaurado, y ese es el plan que tenía desde el principio de la creación del mundo. Ustedes y yo somos evidencia de la fidelidad de Dios. Somos evidencia de la fidelidad de Dios.
Él cumplirá siempre sus planes y también cumplirá sus propósitos. Vaya conmigo al Salmo 138, versículo 8. Y quiero que usted lo lea conmigo con la misma seguridad de la que estamos hablando. ¿Lo tiene? Dice Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. El Señor va a cumplir sus propósitos. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él es fiel a su palabra. Él no va a mentirnos. Él siempre nos va a decir la verdad. Por eso, podemos confiar en Él. Porque Dios es confiable. Por eso. La pregunta entonces es, ¿podemos nosotros hablar con la misma seguridad con la que habló David? Podemos acceder a tener esa misma seguridad, y si eso podemos hacerlo, ¿qué debemos hacer para obtenerla? Bueno, en primer lugar, lo que debemos hacer es conocer a Dios. Y si ya estamos en Cristo, entonces necesitamos conocer cada día un poco más a Dios. Porque no podemos pretender que solo porque ya estamos en el Señor conocemos todos los aspectos del Señor. Así como los esposos no pueden decir que conocen a sus esposas a la perfección. Eso es una vida para lograr conocer. Y aún así algún señor pudiera decir ya en sus últimos días, y esto nunca se lo logré entender. O viceversa, ¿verdad? O viceversa. Entonces nosotros, para poder hablar con esta seguridad, debemos hacer que conocer cada día un poco más a Dios. En este salmo David llama al Señor su pastor. Su pastor. Para David la presencia de Dios no es solo un momento del día o una reunión en la semana, sino una presencia constante en su vida. Sabía, y estaba leyendo eso, que hay rebaños que necesitan el cuidado del pastor 24/7. 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Así de torpes son las ovejas. Es broma. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que David consideraba la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Nosotros a veces tendemos a compartimentalizar el tiempo, ¿sí? Hacemos nuestras agendas y decimos, este es el tiempo para ir a la iglesia, este es el tiempo para ir al grupo, el tiempo para ir a trabajar. Y por orden, eso está bien, ¿sí? Es necesario tener un orden. Pero hermanos, la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. El evangelio es integral, el evangelio es para toda la vida, para todas las áreas de la vida y para todos los momentos de la vida. Nuestro Dios está presente con nosotros, aun cuando salgamos de aquí. Va con nosotros, está con nosotros. Si el universo, el cielo, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, nuestras agendas tampoco lo pueden contener a Él. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios cada día más. Mira, a mí, cuando vamos a las historias de David, me asombra leer cuando David estaba por enfrentar a Goliat. Yo me imagino que los que estaban ahí cerca se han de haber reído de él, porque era un muchacho, así como yo. Sí, o sea, sin mucho músculo, pues hay unos hermanos aquí que dirían, bueno, yo creo que yo me las bato con Goliat, ¿verdad? Entonces le dijeron, ese tipo es un hombre de guerra y tú sos un muchacho. O sea, vas a ir a que te estrelle contra, no sé, contra las rocas o te vas a morir.
Pero es muy sorprendente que David le dice al rey: Señor, tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando un lobo o un león o un oso vienen sobre las ovejas, yo los agarro por la quijada y los quiebro. Pero aquí viene lo interesante. Él no le dice al rey: yo soy buzo. No, le dice: si el Señor me libró de las garras del oso y del león, me va a librar también de este filisteo. ¿Qué le quiero decir con esto? Él estaba reconociendo en cada cosa la presencia de Dios en su vida. A veces en el mundo dice: este tiene suerte, este tiene leche. Es la misericordia de Dios en nuestra vida. Y amado hermano, debemos aprender a hablar así, aunque suene raro, aunque la gente nos mire raro. Cuando y tal cosa, ¿cómo te salió? Gracias a Dios, bien. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que la presencia de Dios está con nosotros. No es suerte, no es leche, no. Es la misericordia, la gracia de Dios. Sí, leche para los que no, en El Salvador sí se tiene leche. Sí. Es que vi unos hermanos que dieron leche. Sí. Ahora, las ovejas, siguiendo en ese sentido, las ovejas utilizan en especial dos sentidos para conocer a su pastor: el oído y la vista. Escuchan al pastor y lo ven caminar delante de ellas para indicar el camino. Esto significa que llegamos a conocerle también caminando a diario con Él. Y hasta el día de hoy esa sigue siendo la llamada de Jesucristo para nosotros. ¿Cuál? Sígueme. Amén. Sígueme. ¿Qué significa? Camina conmigo. Es que así se conoce a la gente. Caminando. En el camino. En el camino. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme. ¿Qué le dijo a Juan? Sígueme. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. Entonces nosotros debemos, para conocer al Señor, seguirlo a Él. Debemos seguirlo a Él. Lamentablemente a veces pensamos que esto de conocer a Dios está reservado para unos pocos iluminados, ¿no es cierto? O para un grupo selecto, que solo los pastores o los que trabajan en el ministerio pueden realmente llegar a conocerlo. Porque hemos confundido el conocimiento de Dios con un mero saber intelectual. Pero esto no se trata de saber mucho acerca de Dios. Se trata de conocerlo a Él. ¿Sí? Porque nosotros podemos saber mucho de una persona, pero no realmente conocerlo. ¿Verdad? Así como de las personas, a los que nos gusta el fútbol, a veces conocemos muchos detalles técnicos de un determinado jugador porque es el que nos cae bien, ¿verdad? Pero nunca lo hemos conocido. Hay una diferencia. Pero el Señor quiere que lo conozcamos, va mucho más allá del intelecto, porque el conocimiento de Dios viene por la fe. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Y le recuerdo, mientras lo busca, estamos en este estudio que de hecho se llama los cultos de oración caminando con Jesús. Sí, ir caminando con Él. Entonces debimos ya de haber pasado por este pasaje hace unas 2 semanas. Juan 6, versículos 28 y 29. Dice que las personas que estaban escuchando a Jesús le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Porque nosotros siempre pensamos que hay que hacer algo, ¿verdad?, relacionado a que algo tengo que hacer. Bueno, pues la obra de Dios para hacerla es creer ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Llegamos al conocimiento de Dios a través de la fe.
a través de creer en Jesucristo. Lo que necesitamos para conocer a Dios es tener fe, no en nosotros mismos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer en Él. Creer en Él. En segundo lugar, debemos conocer las Escrituras también. Para tener la seguridad que David tenía, necesitamos conocer las escrituras. Es necesario que ocupemos tiempo en leer nuestras Biblias, porque es allí donde se encuentra lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho desde el principio del tiempo. Necesitamos hacerlo. Es en la Escritura, de hecho, donde podemos ver el obrar de Dios a través del tiempo y a través de la historia. No podemos conocer quién es el Señor si también no vamos a la palabra. ¿Dónde se nos habla de la vida de Jesucristo, de su obra por nosotros? En la Escritura. ¿Sí? Y en la época en la que vivimos, esto impone retos enormes y es comprensible porque queremos todo rápido. Hemos perdido mucho nuestra capacidad de poder sentarnos, de poder leer. ¿Sí? Que nuestras ocupaciones, el trabajo, nuestros afanes, ¿no es cierto?, nos interfieren, pero debemos acercarnos a la Escritura. No queremos detenernos a leer mucho y las pantallas también lamentablemente nos han esclavizado. ¿Sí? Y debemos de aceptarlo, porque a veces esto se lo lanzamos solo a los jóvenes, pero no, aquí no hay jóvenes, no le estoy diciendo por los jóvenes. Nos han esclavizado. No sentimos el tiempo cuando ya hicimos scroll un montón de veces. Hasta mareados nos sentimos. ¿No es cierto? Para que vea que no solo estoy acusando a usted, también yo lo he hecho. Y no quiero decirle tampoco, porque hay gente que se va al otro extremo a decir que los teléfonos son los dispositivos del diablo o de la bestia. No, no es así. La verdad es que sí nos han ganado nuestra voluntad y nuestros deseos. Pero debemos reponernos a eso y debemos que entrar en su palabra. Porque si nosotros no leemos su palabra, yo le hago una pregunta: ¿cómo vamos a conocer a Dios? Su voluntad, su obra, sus promesas. No podemos si no leemos las Escrituras. Y tampoco se trata de que únicamente leamos versículos sueltos. También tengamos cuidado con eso, porque hoy se ha vuelto muy común el versículo del día. Yo no le digo que está mal, está bien, si usted comprende todo lo que está antes y todo lo que está después. ¿Sí? Porque a veces nos conformamos con un versículo, no, que el versículo del día. Y en esto es necesario ser incisivos, porque ha sido uno de los peores males de la historia. ¿Sabía usted que guerras, asesinatos, un montón de cosas se han justificado con versículos sueltos de la Biblia? ¿Sí? Se han justificado abominaciones con versículos de la Biblia. Y de eso no es de asombrarse. La misma Escritura nos advierte que habrán falsos maestros que van a torcer las enseñanzas. Pero si yo no conozco la Escritura, ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo saber en realidad? Entonces, nosotros debemos aprender a introducirnos en la palabra, a sumergirnos en ella, porque la palabra de Dios no fue dada para hacernos sentir bien. No es simplemente una palabra motivacional para hacernos sentir bien y alentados, no. O para justificar nuestras acciones. La palabra de Dios nos ha sido dada para solidificar la fe, la esperanza y el amor de Dios en nosotros. Para eso es la palabra de Dios. Por eso a veces cuando la leamos nos va a doler. Y si nos duele, qué bueno que nos duela, porque quiere decir que nos está hablando y que estamos conociendo lo que el Señor desea para nuestra vida. Amén. Por eso debemos sobreponernos a nuestros sentimientos. En la palabra del Señor se nos dice que a pesar de que nosotros estemos pasando momentos difíciles, no por eso quiere decir que Dios no está obrando en nosotros.
Podemos pasar distintas dificultades, pero no vamos a ser ni separados del amor de Dios, ni vamos a ser destruidos en su totalidad, porque Jesucristo le dijo a las hermanas de Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Segunda de Corintios, gracias hermana, Segunda de Corintios, yo puse Romanos. Pero bueno, vamos a continuar. En tercer lugar, debemos creer en su palabra. No se trata únicamente de saberla de memoria, sino también de ponerla en práctica. Amén. Porque de nada sirve que nos sepamos muchísima Biblia si nosotros no la vivimos. Ministerios como el de Oanza animan a nuestros niños a que se aprendan semanalmente hasta 5 versículos bíblicos. Y eso está muy bien. Pero los padres, nosotros, somos los que tenemos la responsabilidad de modelar esos versículos en el hogar. Amén. Porque de nada sirve tener muchísimo conocimiento si no se vive, si no se aplica. A veces el niño se aprende el versículo que dice: la blanda respuesta quita la ira. Y sus risas me confirman lo que voy a decir. Y en la casa: mira, que vos aquí, que allá. Entonces el niño tiene una cosa aquí que choca con lo que está viendo. Por eso, para conocer al Señor, nosotros debemos que tener fe en lo que Él dice y poner por obra su palabra. Amén. Poner por obra su palabra. Muchas veces nosotros no miramos el obrar del Señor, sus milagros, porque no hacemos lo más sencillo, que es poner en práctica su palabra. Dice la Escritura que Jesucristo estaba al borde del lago, a donde la gente lo estaba escuchando. Y acababa de llegar Pedro, ¿sí?, con su tripulación, de estar tirando las redes y no habían pescado nada. Y el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro y tira tus redes. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando. El que alguna vez ha pescado sabe, quizás lo que duele la espalda, porque digo quizás porque yo nunca he pescado, de estar agarrando la red con el plomo, ¿no es cierto? Y haciendo los tiros. Me imagino que han de sentir que el brazo se le va a caer. Y Pedro pudo haberle dicho al Señor: Señor, ya no aguanto la espalda, no aguanto los hombros. Pero no le dijo así, le dijo: hemos pasado toda la noche pescando, pero ¿sabes qué, Señor? En tu palabra echaré la red. ¿Y cuántas veces tuvieron que echar la red? Una vez más. Y dice la Escritura que cuando tiraron la red, la barca se comenzó a hacer de lado. ¿Por qué? Porque encerraron una gran cantidad de peces que ni siquiera la podían levantar. ¿Y qué hizo Pedro? Escuchar y hacer esa una cosa que el Señor le estaba pidiendo. ¿Sabe? A veces nosotros decimos: no, no hay milagros y aquí, pero el problema no es el Señor, hermanos. El problema es que nosotros no obedecemos a lo que el Señor nos está diciendo. Dice la Escritura: si alguien está enfermo, haga oración. Pero lo primero que hacemos nosotros es recetar. Fíjate que yo tenía eso. Le voy a recetar. No oramos. Y mire, es risible, pero deberíamos de ponernos a pensar. Yo recuerdo en una ocasión en El Salvador yendo a un grupo de discipulado. Allá uno tiene que atravesarse a veces las casas para pasar de una calle a otra. Es normal en nuestros países hacer eso. La gente ya sabe, uno solo saluda y pasa. Bueno, pasamos por en medio, íbamos por un grupo de discipulado. Y me acuerdo que estaba una hermana que antes iba a la iglesia con su niño de unos quizás 8 o 9 años, llorando. El niño, llorando desconsoladamente, con el brazo así. Y le digo yo, porque íbamos para el grupo, ¿y qué pasó? Este niño dijo que se acaba de caer, y el niño, nosotros lo conocíamos bien, porque este chiquitín está
estaba en la escuela dominical allá, había ido a todas las escuelas bíblicas de verano. Y ya se había quebrado el brazo una vez porque era un angelito. y recuerdo que estaba desconsolado. Ya le habían quitado el yeso una vez de que se había quebrado ese mismo brazo y se había tirado de no sé dónde y había vuelto y estaba ahí. Y le dije, bueno, hermana, oremos por el niño. E hicimos una oración sencilla, no más de 5 minutos. Y nos fuimos para el grupo. A los 15 minutos de haber pasado eso, llega la mamá con el niño al grupo. Y el niño ya no estaba llorando. Le digo, hermana, ¿y qué pasó? No, venimos al grupo y él quiere venir al grupo porque después de que oramos, el dolor le desapareció y él quiere venir a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿por qué le cuento esto mismo? Porque solo necesitamos hacer y creer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Está el poder en mí? No. El poder está en nuestro Dios. Y Él solo desea que nosotros obedezcamos a lo que Él nos está pidiendo hacer para mostrar su gloria. No somos nosotros, nunca seremos nosotros. Es el Señor en nosotros. Amén. Nunca. Porque a veces decimos, no, pero no voy a orar. Y si no se sana, pues si no es problema de nosotros, es problema del Señor. Y ahora, ¿y si el Señor no quiere sanar? Bueno, el Señor tiene sus propósitos. Porque yo le pude haber contado esta historia diferente. El punto es que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos está pidiendo hacer. Dice la Escritura que Pablo 3 veces le pidió al Señor que le quitara su aguijón en la carne, hasta que el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe qué nos recuerda eso? Que aunque la respuesta del Señor sea negativa, vamos a tener respuesta. Amén. Aunque su respuesta sea no, pero es una respuesta. Entonces nosotros debemos, tener fe en su palabra. Hacer las cosas que al mundo le parecen locura. Este loco orando piensa, pues sí, eso es lo que creemos. Ese es el Dios en el que creemos. El Dios que es tan accesible a través de Jesucristo, a través de una sola oración, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y no existe, amado hermano, algo más emocionante que ver a Dios en acción. Amén. Eso nos confirma. Y por último, para terminar, para conocer al Señor, para tener esa misma seguridad, debemos animarnos unos a otros. Y considerémonos, dice Hebreos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, que también es un sinónimo de animar, porque exhortar no es regañar, es animar, es empujar, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. La iglesia, el Señor la ha constituido para que podamos animarnos unos a otros. La iglesia es un rebaño, es el rebaño del Señor. Amén. Y estamos aquí ¿para qué? Para animarnos unos a otros. Hemos degenerado la idea hoy en día de un Dios personal, porque personal no significa individualista. Y lo que quiero decir con esto es que si bien Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal, también trata con nosotros como un todo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. Amén. Entonces, como ovejas de este rebaño, debemos ayudarnos entre todos, debemos animarnos. Por eso estamos aquí, para animarnos. Por eso es importante congregarnos. Por eso es importante reunirnos. Una hermana, hablando por teléfono, le decía a mi esposa, y me alegró cuando escuché eso,
debido, usted sabe, no hemos podido estar juntos como solemos hacerlo, primero por la nieve, después por esta otra cuestión. Pero esta hermana le dijo a mi esposa, cómo extraño estar reunida en la iglesia. Y eso me alegró. Eso es lo que debemos anhelar. Amén. Porque si anhelamos lo contrario, entonces algo malo está pasando. ¿Para qué estamos? Para ayudarnos unos a otros, para animarnos, para recordarnos unos a otros que ha sido Dios el que ha dado la promesa. Amén. Que Él es el que nos ha prometido, y animándonos ¿a qué? A no dejar de creer en Él, a mantener nuestra fe puesta en Jesucristo. Para eso estamos como iglesia, para eso estamos como hermanos, para empujarnos. Sí, a veces las ovejas se muerden entre ellas, pero es solo para animarlas. Lo importante, hermanos, es que en el Espíritu de Dios tenemos la unidad. ¿Para qué? Para convivir unos con otros. El propósito de este mensaje no es que desconfiemos de todas las personas, ya que la confianza es esencial para las relaciones interpersonales, es esencial aquí en la iglesia, sino que comprendamos el qué, que aunque muchos puedan fallarnos y defraudarnos, el Dios que nos ha salvado siempre cumplirá su palabra y lo que ha prometido para sus hijos. Su fidelidad no depende ni de nuestras capacidades ni de nuestros talentos. Amén. Por eso, si estoy pasando necesidad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si estoy agotado física y mentalmente, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si nada de lo que hago me da satisfacción, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si me siento solo y deprimido, Él confortará mi alma. Si me siento sin rumbo y sin dirección, Él me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque Él lo ha prometido. Amén. Él siempre, siempre estará a nuestro lado. Así que ahí donde está, voy a pedirle que incline su rostro. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.